Nos vamos a trasladar hasta el norte del país con buen clima y en Chiclayo, aunque me dicen que hace un poco de frío. Ronald, adelante. Mario, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el complejo arqueológico San José de Moro, ubicado en la provincia de Chepén, en la región La Libertad. Aquí se ha hecho un descubrimiento, un importante descubrimiento de una cámara funeraria que corresponde a una sacerdotisa mochica. Nosotros estamos con el doctor Luis Jaime Castillo, quien es arqueólogo y responsable de este proyecto arqueológico, quien precisamente nos va a contar detalles de lo que se ha hallado en esta oportunidad. Muy buenas tardes y bienvenido a Canal N. Buenas tardes. Lo que hemos encontrado es una tumba de cámara del periodo mochica tardío, es decir, de la época final de los mochicas, que corresponde más o menos al año 700 después de Cristo, 750 más o menos. Muchas gracias entonces al doctor Luis Jaime Castillo, arqueólogo director del proyecto, pero también vamos a conversar con Julio Saldaña, quien es encargado de las excavaciones, a quien precisamente le vamos a preguntar, bueno, la osamenta está ya expuesta, ¿qué trabajos van a continuar en estos momentos? Y también si nos puedes contabilizar un poco de lo que se ha hallado. Vemos bastante cerámica, osamentas, también objetos de metal. Bueno, buenas tardes. Sí, el día de hoy hemos terminado con lo que es la exposición tanto del individuo principal como de todo el conjunto de ofrendas, que como pueden ver es muy numeroso. Lamentablemente el ataúd en el cual se encontraba el individuo, que estaba cubierto con placas de cobre, al parecer colapsó poco antes de sellar la tumba. Entonces por eso es que tenemos todas esas placas de cobre, digamos, regadas sobre la superficie adyacente al individuo. En cuanto a los acompañamientos, bueno, los acompañantes, tenemos otros 7 individuos entre adultos y subadultos, niños e incluso un par de bebés. Y todos rodeados de mucha cerámica. Tenemos lo que llamamos nosotros crisoles, que son unas pequeñas vasijas de cerámica muy pequeñas que, digamos, no somos muy seguros cuál era el fin, pero al parecer son muy fáciles de hacer. Hemos muchas veces intentado con cerámica cruda, ¿no? Hacerlo incluso con los dedos. De repente una especie de quien viene a acompañar el entierro a estas personas es que están realizando estos objetos, de repente en el momento, porque muchas veces son crudas. Luego hay una gran cantidad de ollas, pero sobre todo lo que nos llama la atención son vasijas que llamamos del estilo moche polícromo, que son vasijas del periodo moche, pero que tienen cierta influencia del sur, de lo que fue la cultura wari. No es más o menos lo que nos permite hablar y lo que nos permite intentar inferir que esta tumba pertenece al periodo mochica tardío B, no, que es lo que nos permite decir que este individuo pudo haber sido enterrado entre los años 750 a 800 después de Cristo. ¿Qué puede decir del rango de poder de la sacerdotisa? Tumbas como estas, sobre todo por el tiempo que han debido haber invertido al construir este tipo de cámaras tan grandes, es una cámara de 4.5 por 6.5 metros, son de las más grandes que encontramos aquí en el sitio, por lo cual la asociamos a que son personas, digamos, personajes de élite o personajes nobles quienes están viniendo a enterrar aquí. No solo por el tiempo invertido, por el tipo de materiales, por el tipo de ofrendas que encontramos, sino también por ese tipo de ofrendas que encontramos que son foráneas, ¿no? Hay evidencia de materiales en general en el sitio, no solo en esa tumba, de cosas que provienen a veces de la costa central, cosas que vienen de Cajamarca. Entonces digamos que mucha interacción. Hay mucha interacción, exacto, hay mucha interacción. Sí, entonces, digamos, ¿por qué hay tanta gente viniendo de tan lejos a enterrar a estas personas o al enterramiento de estas personas, ¿no? Estas mujeres sacerdotisas que eran enterradas aquí en San José de Moro no tenían la máscara dentro del ataúd, sino la máscara era una de las paredes del ataúd. Entonces, al colapsar el ataúd, colapsa también la máscara y por eso está boca abajo, ¿no? Y bueno, esas aves en realidad es una de 2 que hemos encontrado que hacen referencia probablemente a águilas marinas y que en realidad se conecta con otras placas en forma de olas y las placas laterales del ataúd, que si bien se ven que son una especie de escalones geométricos, viéndolos un poco de más lejos forman también formas de olas. Estamos entre 6 a casi 7 metros de profundidad y sobre todo en esa parte donde la napa freática, el agua de su suelo es muy cercana, no está muy profunda. En realidad estas tumbas chupan mucha humedad a través de los más de 1000 años que han estado cubiertas y sí ha hecho que el proceso sea más tedioso. Los huesos son casi impredecibles, va a hacer que el trabajo de nuestros antropólogos físicos sea más complicado. Además, las piezas de cerámica usualmente chupan mucha sal.
de la humedad y se maltratan. Algunas piezas tienen algunos toques blancos, que es la sal que está destruyendo ya la cerámica al ser expuesto. En realidad es difícil tanto la excavación, incluso la semana pasada que empezamos a excavar la tumba yo tuve un resfriado por la humedad de esta misma también. Muchas gracias. Entonces a Julio Saldaña, encargado de las excavaciones, nuevamente nosotros por supuesto vamos a seguir informando conforme vayan avanzando estas excavaciones y por supuesto hallazgos importantes. Retornamos, Mario, contigo a estudios. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Ronald. Importante hallazgo. Entonces siguen hallándose patrimonios que nosotros tenemos aquí en nuestro país, esta vez en el norte, en Chepén, La Libertad. Muchas gracias a nuestro compañero. Una pausa.